Hola a todos, buenos días, espero que se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase de árboles B. Recuerden que, bueno, la vez pasada lo que habíamos visto era qué era un árbol B y habíamos visto algunos métodos de inserción, ¿verdad? Bueno, el método de inserción. Entonces recuerden, ¿por qué es que usamos árboles B? Porque en determinados casos necesitamos guardar la información en memoria en disco duro, no en memoria principal, que es la memoria RAM. Entonces se usa árbol B para poder modelar este proceso. Entonces, habíamos visto que así es como se ve un árbol B. En este caso, cada nodo contiene más de un solo número, que era lo que habíamos visto antes. Por ejemplo, el árbol splay dentro de cada nodo solo tiene un numerito. ¿Se acuerdan? Los árboles, no sé, binarios de búsqueda y así. Todo lo que hemos visto de aquí para atrás únicamente almacena la información de un elemento por nodo. En este caso, esto no se da. Cada nodo puede contener eh, varios, varios elementos. Entonces, por eso al final quedamos con una estructura como esta que tenemos acá en este dibujito. Recuerden que en los árboles B, los sencillos, los normales, digamos, tenemos un mínimo de m medios elementos y un máximo de m elementos, donde m es el tamaño del árbol, es el orden del árbol. El único que puede evitar esa restricción es la raíz, que puede tener, pues, básicamente cualquier cantidad de números, con un máximo de m, eso sí. No tiene mínimo, solo tiene máximo. Entonces, bueno, habíamos visto la inserción, que pues era relativamente sencilla, que habíamos visto este ejemplo y habíamos visto también ejemplos utilizando aquella paginilla. Ok, ahora vamos a ver el proceso de eliminación, que este sí es más complicado. Es análogo a la inserción en el sentido de que hay que hacer movimientos de elementos dentro de los diferentes nodos. Sin embargo, es más complicada porque tenemos que asegurarnos de dos cosas. Que al eliminar un elemento no quedemos con un nodo que viola la restricción del mínimo de elementos por nodo. Eso significa que queda con menos de m medios elementos o que al uno hacer movimientos, algún nodo vaya a quedar con más de m elementos. Entonces tenemos tres casos, tres posibles casos para la eliminación de un elemento dentro de un nodo. Recuerden que cada uno de los elementos en árbol, en el contexto de árbol B, en la jerga de árbol B, se les llama llaves. Entonces, por ejemplo, este 15 es una llave, este 6 y este 11 son dos llaves. Este 3, este 4 y este 5 son llaves. Al conjunto de estas llaves se les conoce como nodo. Entonces, esa es la diferencia entre llave y nodo. Un nodo puede contener muchas llaves, básicamente. Ok, este es el primer caso. Tenemos una llave llamada K que está en un nodo X, cuyo nodo X es una hoja, nada más. Y esta hoja tiene más de m medios menos un elementos. Entonces, veamos acá el caso de F. Vamos a eliminar este F. ¿Cuál es el orden del árbol? Acá está m igual 6. Entonces, si eliminamos este F, ¿qué pasa? Que vamos a poder eliminar este F simplemente y que el nodo siga siendo válido. Vean, por ejemplo, acá hay un nodo de dos elementos y aquí tenemos este D, E y F. Si eliminamos el F, entonces este nodo quedaría con dos elementos, lo cual estaría bien. Este es el caso más sencillo, en el que esto es una hoja y pues simplemente eliminamos un elemento y el nodo sigue siendo válido. Este es el caso más sencillo, sin embargo, eh, podemos eliminar cosas que hagan que todo se vuelva más complicado. Entonces, vean, aquí tenemos D, E y F, eliminamos F, solo quedamos con D y E. Ya eso es todo. Ese es el caso número uno. Ahora, el caso número dos es cuando la llave K está en un nodo X que no es una hoja. Eso significa que no está al final. Veamos que en este caso queremos eliminar M y M está aquí.
Entonces vemos que este nodo CGM no es una hoja porque no está en el último nivel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vemos que este nodo de acá es el que precede a M. Entonces tenemos que hacer algo con este nodo. Y este nodo de aquí tiene más que el mínimo de M medios menos 1. Eso significa que ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Recuerden que J, K y L están ordenadas de menor a mayor. J es menor a K es menor a L. Por lo tanto, J es menor a L. ¿Verdad? Ese es el tipo de lógica que se utilizaba en el curso de matemática discreta, por cierto. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, encontrar un elemento K' que preceda a M, eliminar K' y reemplazar K por K'. ¿Cómo se ve esto? Veamos qué fue lo que cambió acá. Tenemos C, G y M. Y ahora aquí tenemos C, G y L. Aquí tenemos J, K y L. Y aquí tenemos J, K. Eso significa que básicamente quitamos este M y lo reemplazamos por el elemento mayor del nodo predecesor. Veamos que esto, aunque suene así como un trabalenguas, tiene mucho sentido. Nos vamos al nodo que está antes de M, que es este nodo de acá. Encontramos el elemento mayor, que es este L de acá, y básicamente lo reemplazamos por ese M que está ahí. Entonces nos vamos para atrás, encontramos el mayor y lo reemplazamos. Eso es lo que hay que hacer en este caso, llamado 2A. Ok, entonces así quedaría. Existe un caso llamado 2B, pero en lugar de buscar en el nodo predecesor, buscamos en el sucesor. Y entonces, si buscamos en el sucesor, lo que tenemos que hacer es buscar ahora el elemento menor, no el elemento mayor. Entonces, si buscamos a la izquierda, buscamos el mayor. Si buscamos a la derecha, buscamos el menor. ¿En qué caso uno escoge 2A o 2B? Bueno, puede darse el caso en el que el caso de 2A, el nodo predecesor no tenga la suficiente cantidad de elementos, entonces buscamos en el que sigue. Sorry, ahí me salí. Y bueno, es exactamente lo mismo. Ahora existe un caso llamado 2C, en el cual ni el de la izquierda ni el de la derecha tiene la cantidad suficiente de elementos. Entonces, vemos que queremos eliminar G. El de la izquierda no tiene no le alcanzan para darle 1. El de la derecha tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Veamos la diferencia. DE era el de la izquierda, JK era el de la derecha. Y vemos que aquí tenemos DE, JK. Básicamente, el predecesor y el sucesor se juntaron en un nodo. Y el G simplemente se eliminó. Eso es lo que pasó. Ahora vayamos al caso 3. Existe una llave llamada K en un nodo X que es una hoja, pero su raíz tiene el mínimo de elementos. Entonces, dentro del caso 3 tenemos dos subcasos. Entonces, básicamente, estamos en una hoja y su root, el root de esa hoja, tiene la cantidad mínima de elementos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Veamos este caso. Queremos eliminar D. Sin embargo, vemos que el nodo de la derecha tiene la cantidad mínima de elementos, el de la izquierda también y el root también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juntar los elementos. Entonces, nuevamente analicemos aquí el delta para ver qué fue lo que pasó. Vemos que tenemos CLP-TX. Eso significa que CLP y TX se juntaron en un mismo nodo y ahora todos ellos son el root. Y acá se eliminó el elemento D, que era el que estaba a la izquierda de E. Veámoslo. Aquí tenemos DJK. Si nos vamos para acá, solo tenemos EJK. Eso significa que el D se eliminó. Ahora eliminemos el B. A ver, ¿dónde está el B? Aquí está el B. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vemos que esto es un root.
Sin embargo, ya, perdón, esto es una hoja, sin embargo, ya el root de este nodo ya no tiene la cantidad mínima, sino que ahora tiene más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, vemos que acá quedamos, vamos a ver, queríamos eliminar el B y acá a la izquierda tenemos AB y a la derecha tenemos EJK. Ahora aquí quedamos con AC y con JK. Eso significa que el E subió acá para arriba. Veámoslo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y un toque para anotar. Este E pasó para acá y este C se movió para ocupar el campo que antes tenía B. Y veámoslo en la siguiente diapositiva. Vemos que el C, que era el que estaba arriba, se movió a la izquierda. Y este nodo, el JK, le donó el elemento E a la raíz. Y bueno, eso fue lo que pasó ahí. Ahora, este es el proceso de eliminación en los árboles B. Si ven, pues es bastante complejo. Únicamente el caso de la eliminación. El resto de casos, pues no son. La inserción no es tan compleja. De hecho, este es el árbol con el proceso de eliminación más complejo de todos los que hemos visto hasta el momento. Y probablemente todos los que vayamos a ver. Existen unas variaciones de árboles B que se le conocen como variaciones de árbol B. Eso es todo un tema de estudio. Y donde podemos encontrar básicamente dos variaciones principales, una llamada B más y otra llamada B asterisco. En nuestro caso, pues casi que las vamos a ver a nivel teórico, no se espera mucha implementación en este sentido. Pero bueno, ¿cómo funciona? El caso de B más es una variación de árbol B sencillo, B raíz, llamémosle, en el que los datos internos están almacenados únicamente en las hojas. ¿Ven qué dibujo más interesante? Tenemos el root, tenemos otro nivel y hasta el tercer nivel es que podemos encontrar como la información. Los nodos internos son los encargados de únicamente almacenar las keys, las llaves a los datos. Y usualmente las ramas tienen punteros hacia sus hermanos de la derecha. Entonces es común encontrar acá en la implementación del árbol, digamos, por ejemplo, este nodo que termina en 35 tenga un puntero hacia el nodo de la derecha que empieza con 48. Pero eso es un detalle más que todo de implementación. Entonces, eso es el árbol B+. Veamos que acá lo que importa es el último nivel, el nivel más inferior, no tanto lo de ahí para arriba. De ahí para arriba básicamente es para poder encontrar cuál es la información que andamos buscando. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, ahí está. Ok. Sí, bueno, ese era el árbol B. Confundí el B con el B asterisco. Entonces recuerden, B más únicamente guarda la información en el nivel inferior. Eso sería un buen resumen. El B asterisco es un toque diferente. En este caso, cada nodo excepto la raíz tiene como mucho M hijos. También, cada nodo excepto por la raíz y sus ramas tiene eh, lo mínimo que puede tener es esto, 2m menos 1 entre 3. Y vemos que acá encontramos una diferencia con el árbol B normal, porque el B normal solo tiene como máximo m, como mínimo m medios. En este caso es 2m menos 1 entre 3. Y bueno, la raíz tiene otra característica particular que tiene como mínimo 2 y como máximo esta fórmula de aquí de cantidad de elementos. Y todas las ramas están al mismo nivel. Eso significa que no vamos a encontrar desbalanceos. Y este árbol se usa para utilizar el espacio de una manera más eficiente. Sin embargo, el precio que tenemos que pagar es que el proceso de inserción es volado. Eso significa que es muy lento. Y al ser lento, no es solo que es lento, digamos, sino que consume muchos recursos computacionales. Entonces, ¿cómo funciona la inserción para árboles
B asterisco. Es una mezcla de rotaciones y de splits, con la diferencia de que aquí queremos hacer que los splits no ocurran tan seguido como en el árbol B más, como en el árbol B normal, con el precio que tenemos que pagar, que la inserción va a ser costosa. Eso significa que vamos a gastar un montón de recursos. Entonces veamos, por ejemplo, acá este nodo de la izquierda ya está overfull, eso significa que tiene más elementos de los que debería. ¿Cuántos elementos debería de tener? Están dados por esta formulita. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una mezcla acá de rotaciones y de splits. Veamos que arriba antes teníamos el 50 y el 80. Ahora tenemos el 25 y el 54, porque el 50 pasó aquí. Y bueno, ustedes pueden analizar el delta entre estos dos diagramas para encontrar qué fue exactamente lo que pasó. Sin embargo, este árbol casi que lo vamos, el B asterisco, casi que lo vamos a analizar de manera teórica. Simplemente sepan que existe, sepan que utiliza el espacio de una manera más eficiente, que su proceso de inserción es complicado, tan complicado que ni siquiera lo vamos a ver acá porque no vale la pena. También las aplicaciones que tiene son básicamente las mismas que el árbol B normal. Entonces, para nuestros efectos y de este curso vamos a utilizar el árbol B normal. Y bueno, hasta acá llegamos con árboles B. Después vamos a seguir con árboles de expresión. Y ya casi que eso sería el final de de nuestra presentación de estructuras de datos jerárquicas. Después de acá vamos a empezar a ver grafos y ya casi que se nos termina el curso. Entonces, esta era la clase de hoy. Era bastante rápido porque el tema pues es relativamente sencillo, menos por la parte de eliminación. Y bueno, entonces eso sería por esta clase. Muchas gracias. Hasta luego.